Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un saludo fraterno de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga. Dios me los llene de mucha paz. ¿Cómo estás, mi amor? Bendecida. Bendecida, ¿verdad? Bendito y alabado sea el Señor por ese milagro de la vida, porque Dios nos da la vida y Él está siempre con nosotros, acompañándonos. Y una muestra de eso es el poder escuchar este santo evangelio, porque Él nos da esa posibilidad tan linda, porque Él nos ama y Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, ¿verdad, mi amor? Así es. Empezamos, por favor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén. Padre eterno, yo te doy gracias por mis hermanos que ven, escuchan estos mensajes. Yo te doy gracias porque sé que tú te estás manifestando en cada uno de sus corazones, te estás manifestando en su necesidad. O sea, que tú te glorificas en ellos, Padre. Yo lo creo de esa manera. Por eso, que hoy tu palabra sea ese alimento verdadero para cada uno de nosotros, para suplir esa necesidad que tenemos, esa necesidad de amor, para poder transmitir también ese amor tuyo a nuestros seres queridos, que tanto lo necesitan, empezando por mí. Ayúdame a modificar mi comportamiento negativo, ese comportamiento que no me deja ser testimonio de tu amor. Dame de tu gracia hermosa, como la diste a tu hija predilecta, nuestra Madre del Cielo, nuestra Madre María. Que esa gracia nos lleve a tener también esos dones lindos que ella tiene. La paz, la mansedumbre, el silencio de ella, su entrega y sobre todo el amor hacia ti. El amor perfecto, la comunión perfecta, la oración perfecta hacia ti. Gracias, Papito Dios, por ese regalo que nos das de la gracia, que es tu presencia viva. Te alabo y te bendigo por siempre, y que esta palabra sea de mucha edificación, que nos limpie tanta impureza que tenemos en nuestra vida, y que la presencia del Espíritu Santo nos inunde en plenitud. Gracias por escuchar nuestra oración. Bendito y alabado seas por siempre. Amén, amén y amén. Bueno, mi amor, palabra para el día de hoy. ¿Qué palabra tenemos? Bueno, vámonos para el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos del 42 al 51. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: estén en vela, porque no saben qué día vendrá su Señor. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es el criado fiel y prudente a quien el Señor encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Bienaventurado ese criado. Si el Señor al llegar lo encuentra portándose así, en verdad les digo que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si dijere aquel mal siervo para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esta es una palabra muy confrontante, porque está hablando de realmente nosotros estamos preparados. Estamos preparados para ese momento en que el Señor nos vaya a llamar a su presencia. De verdad estamos haciendo lo que se requiere para que de verdad podamos pasar al reino de los cielos, al reino de la luz. ¿O qué estamos haciendo?
realmente en qué estás gastando tu vida. Sí, aquí lo habla claramente de este siervo, el siervo que está dispuesto, el siervo que está todo el tiempo en la presencia del Señor, está pendiente de que su Señor llegue, o sea, está trabajando para eso, está pendiente de que esté en gracia. O sea, es ese siervo que trabaja todos los días para sanar su vida, ¿no? O sea, hablemos ya de las personas. Nos embebemos a veces en tantas situaciones del mundo, de que tengo que madrugar a trabajar, que los hijos, que el esposo, que el negocio, que pagar las deudas, bueno, etcétera. Estamos tan embebidos en tantas situaciones del mundo, ¿sí? Que será que nos detenemos un momento a pensar, bueno, y si en este momento el Señor nos llamara a su presencia, ¿estás preparado para ese momento? ¿Estás preparado para darle la cara al Señor y decir, hiciste lo que tenías que hacer o tu vida solo fue trabajar para ti? Tu vida fue solo para encontrar las cosas que tú necesitabas físicamente, ¿no? Tu vida fue, aunque tú te decías ser muy dado a los demás y demás, realmente sí trabajaste para los demás, compartiendo de lo que se debe realmente compartir, que es, pues aparte de ser buena persona, ¿verdad? La parte espiritual. O sea, te has detenido a pensar en un momento, a prepararte, que ese es el alimento que al Señor le interesa. Estás preparándote tú espiritualmente para el momento en que el Señor te llame a su presencia. Estás preparando a las personas que están junto a ti para que el Señor, o sea, en ese momento en que los llame, ¿estás preparada tú o tú estás preparado para ese momento en que a lo mejor o otra persona cerca de ti sea llamado a la presencia de Dios? ¿Tú estás preparada para ese momento? ¿Estás preparado para ese momento? ¿Sabes qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer la obra del Señor? O sea, es tremendo, porque aquí nos está confrontando con ese siervo el siervo que sí está pendiente de su Señor, está pendiente de lo que puede pasar en cualquier momento. Y está hablando de aquel que se la pasa tomando, se la pasa comiendo, castiga a las personas. O sea, mira la situación como que hablas mal, que regañas, que gritas, que te desesperas, que vives depresivo, que vives ansioso, que no sabes qué hacer, que no sabes cómo funcionar si la otra persona no está contigo. O sea, todo lo estás trabajando hacia cómo te movilizas en este mundo, o realmente estás mirando cómo vas a movilizarte en el plano espiritual estando en este mundo para prepararte a la venida de Dios. O sea, es una situación bien tremenda, porque aquí nos está confrontando que llegará el momento en que el Hijo del Hombre nos llame a su presencia o venga a nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Realmente tengo todo listo para recibirlo? Porque puede ser cualquier momento. La verdad es que puede ser cualquier momento en que tú vas a ser llamado, ¿no? Y, por ejemplo, te has puesto a paces con las personas que te hicieron daño, o tienes cuentas pendientes por cobrar a esas personas o que te las cobren a ti. Y eso es algo que tienes que mirar, que hay que solucionarlo pronto, porque
¿En qué momento? En el momento en que el Señor te llame. ¿Cómo vas a perdonar en ese momento? Porque tú ni siquiera sabes cuál será el momento, ¿sí? Y a lo mejor si no has adelantado los pasos para solucionar las cosas, entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? En ese momento, y pues en el proceso, a lo mejor dirán ustedes que está como medio, decimos en Colombia, lenta, pero no. Si yo me doy cuenta del proceso que he llevado para sanar mis heridas, para perdonar y todo, son muchos años. Y todavía hay cosas que están ahí pendientes y a través de la palabra del Señor, el Señor me muestra cosas que a veces he dejado pasar por alto. Y ni me acuerdo seguramente. Pero el Señor me habla y me dice, esto está pendiente, esto hay que solucionarlo, esto hay que trabajarlo. Y era, uy, entonces esa Mónica eras terriblemente pecadora, así todos los días peco. Esa es la verdad, todos los días peco. La palabra así lo dice. De pronto no con la intensidad como lo hacía cuando no estaba en la presencia del Señor. Pero todos los días pecamos, entonces todos los días hay que solucionar algo. Y hay que mirar, bueno, ¿por qué estoy haciendo eso? Porque el Señor quiere que nosotros seamos santos, seamos perfectos. Entonces si yo estoy haciendo hoy algo malo, o algo que no le agrada al Señor, entonces tengo que mirar en qué parte de mi vida yo sembré esa raíz de maldad. E ir y arrancar esa raíz para que yo no vuelva a cometer esa misma situación. Pero eso requiere esfuerzo, eso requiere trabajo, eso requiere realmente concentración, pero no concentración en si mi esposo hizo o no hizo, mis hijos hicieron o no hicieron, mis papás hicieron o no hicieron. No, eso requiere la concentración en tu propia vida. El Señor aquí nos está hablando, o sea, ¿cómo está nuestra vida? O sea, ¿solamente a diversión? No, yo tengo que confrontarme. No, yo sé que estando en la presencia de Dios y trabajando para el Señor, hay muchas cosas muy lindas que uno ya disfruta, que antes a lo mejor ni disfrutabas. Posiblemente las vivías, pero no las disfrutabas. Pero diferente ahora estar en la presencia del Señor. Pero eso no quiere decir que no tenga que revisarme. O sea, dice la palabra de Dios, el que se crea santo, santifíquese más. Así lo dice. O sea, si usted cree santo, revísese, porque hay que seguir trabajando por la santificación, no hay que estacionado. O sea, hay que buscar más cosas para poder estar mejor todavía. Ya eso implica, o sea, todo el tiempo tenemos que estar listos y preparados para ese momento en que nos va a llamar el Señor. Todo el tiempo. Ya sea que nos llame a nosotros o ya sea que llame a otras personas cerca de nosotros. Tenemos que estar preparados. Te has preparado, has puesto a pensar, bueno, si falta esa persona con quien estás compartiendo tu vida y de la que dependes totalmente, ¿estás preparado para seguir tu vida cuando él se vaya o ella se vaya? ¿Estás preparado? Si estás preparado, bueno, te felicito, prepárate más. Pero si no, entonces mira a ver cuál es el objetivo de tu vida y empieza a pensar qué tienes que hacer para que tomes control de las cosas que debes solucionar. Para que en el momento en que el Señor te llame, las cosas sean muy diferentes. No como si te llamara ahorita y te quedaras, wow, pero no perdoné, pero no hice, pero no tal cosa. No. En el momento en que el Señor nos llama, es ya rendir cuentas, a ver qué fue, a ver qué hizo realmente, de acuerdo con los talentos que el Señor te dio, ¿qué estás haciendo? Importante esto. Hay que cuestionarnos, porque el momento llegará, el momento en que tengamos que presentarnos ante la presencia de nuestro Rey. Tenemos que prepararnos para eso. Claro que sí, mi amor. Quiero proponerte un ejercicio interesante. Imagínate que para eso te voy a contar una historia y luego te coloco el ejercicio. 2 historias te voy a contar. Una fue mi mamá, cuando ella, en algún momento en nuestra comunidad, ella hizo de pronto un aporte, pero lo que ella dijo ante toda la comunidad a mí me afectó,
porque ella de por sí, ante todos, de una u otra forma me cayó, pero a mí me hizo llorar lo que ella dijo, no tanto por lo que dijo, sino por lo que yo reaccioné, porque en ese momento yo defendía a mi Madre María. Y yo le dije, pero ¿cómo no voy a poder tener a mi madre y hablar con mi madre directamente si la Biblia dice que hay que orar a Jesús y que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie llega al Padre sino a través de Jesús? Porque esa fue la discusión que se dio en ese momento en la comunidad. Y me llamó tanto la atención porque cuando ella dijo eso, dijo es que nadie va al Padre sino a través del Hijo y tenemos que orar primero al Hijo para llegar al Padre. Entonces yo le dije, entonces ¿qué hago en esta comunidad si esta comunidad es mariana? ¿Para qué yo oro con la Virgen María? ¿O para qué yo hablo con la Virgen María, que es mi mamá? No tiene sentido. Y en un momento sentí en mi corazón, no un dolor, sino sentí como un sentimiento como de, por primera vez sentí amor a mi Madre María, era increíble, un amor tan bonito, y lloré por amor. Cuando llamé a mi mamá en la tarde, ella estaba incómoda, estaba mal, se puso a llorar, estaba llorando, y me decía, hijo, perdóname por haberte hecho quedar mal delante de la comunidad. Le dije, mamá, no, yo no lloré por eso, yo no lloré porque fue un diálogo que tuvimos, y fue bueno haberlo hablado, pero yo lloré fue por el amor hacia mi madre, porque por primera vez en mi vida sentí el amor hacia mi madre. Pero yo quiero decirte algo, mamá. En mi país, en el centro del país, decimos su merced. Se nos quedó los españoles, el su merced. Entonces yo le dije su merced, por respeto se dice. Su merced no conoce a la Virgen María. Ahí se le acabó el llanto, porque ahí se le salió pues lo que tiene de su arraigo familiar y de su región. Y me dijo, ¿cómo así que yo no amo a la Virgen María? ¿Cómo así que yo no la conozco? Y yo le dije, mamá, su merced no la conoce. Y entonces me dijo, ¿por qué me dices si es que yo soy de 4 rosarios diarios? Por la mañana, cuando me levanto, cuando voy a trabajar, cuando me devuelvo del trabajo y por la noche cuando me voy a acostar. 4 rosarios, ¿cómo que no la conozco? Le dije, mamá, no la conoce porque en su oración no está la presencia de la Virgen María. Entonces yo le dije, ¿se lo demuestro? Me dijo, demuéstremelo. Entonces yo le dije, arrodíllese, mamá. Y fue tan particular que mi mamá se arrodilló, fue obediente en ese momento y me dijo, yo le dije, mamá, dígale a mi Madre María, madre, mamá, no te conozco. Fue tan particular porque mi mamá cuando dijo mamá, entró en un llanto tan impresionante, que su llanto no era el mismo que había tenido de pronto cuando estuvimos dialogando, sino fue un llanto de dolor, un llanto porque realmente no conocía a la Virgen María, porque se había vuelto simplemente una mujer legalista. Hacía las cosas simplemente porque era su tradición o porque se lo habían dicho en su momento hacerlo. Y en estos días que hablaba con ella me decía, alguna vez voy a dar testimonio, en estos días de pronto voy a dar testimonio de cómo ahora sí amo a mi Madre María, porque antes no la conocía. Qué precioso. Segunda historia. Neil Vélez, un predicador neoyorquino que es latino, pero nació allí en Estados Unidos, en Nueva York. Me llamó tanto la atención escuchar su testimonio en algún momento que estuvo en Colombia. Y él decía, yo tuve mucha enfermedad y fue tan particular porque tuve tumores que me llevaban, incluso cuando yo cantaba o predicaba, inclusive a tener sangrados por mi boca. Y yo sentía que ya no podía. Cuando me llevaron al hospital, en el hospital me dijeron que ya no tenía solución, que yo ya iba a morir, ya estaba desahuciado completamente. Y en ese momento entré en pelea con el Señor y le decía, ¿pero por qué a mí? Si es que yo he sido cantante toda la vida, no he tenido una vida desordenada, mis padres son personas que están consagradas al Señor. De igual manera yo también he consagrado a ti. ¿Y por qué a mí, si he sido cantante, te he llevado muchos mensajes, te he puesto canciones? ¿Por qué a mí? Y escuchó una voz que le dijo, no me conoces. Y se puso mal también en ese momento. ¿Cómo que no te conozco? ¿Cómo que no te conozco? Y le dijo, el Señor, no me conoces. Y él se arrodilló y reconoció y le dijo al Señor, Señor, no te conozco. Fue tan particular que se perdió en ese momento la enfermedad para los médicos.
y actualmente pues sigue siendo con su ministerio pues bien fuerte allí en Estados Unidos. Y el ejercicio que yo te propongo para realmente ser esos preciosos siervos, porque siervo inútil soy, dice el Señor, que digamos, ¿verdad? Para que aprendamos realmente cada vez más a estar sumergidos, porque a veces nos volvemos demasiado legalistas. Cumplo, pero miento. Cumple y miento. Dile hoy, en su momento, si quieres ahora: Señor, no te conozco. Cierra tus ojos un momento, por favor. En este instante, en este instante. Dile: Madre, no te conozco. Y vas a sentir en tu corazón un ardor. Porque tanta pelea, tanta discusión, tanta situación difícil. Y dile: Madre, no te conozco, mamá. Amado Jesús de Nazaret, no te conozco. Y por eso es que no he sido un siervo fiel para ti. Y he buscado más la muerte que la vida. Porque en mí aparece la murmuración, la crítica, el desánimo. El por qué a mí, por qué no me escuchas, por qué a otros sí y a mí no. Y andas en pelea constante con los demás, hasta contigo mismo, reprochándote con tu sentimiento de culpa, con tu dolor. ¿Y por qué? Porque no lo conoces, porque no la conoces. Y dile: Madre, no te conozco. Te necesito. Necesito de ti. Necesito de tu amor. Gracias por escuchar mi oración. Y perdona, porque he sido una persona más legalista. Y ahora me doy cuenta que no te conozco. Y quiero conocerte. Porque quiero estar en la vida y no en la muerte. Porque le he creído más a la muerte, a la crítica, a la murmuración, a estar siempre en ansiedad, con depresión, a estar siempre malhumorado por todo, estando echándote la culpa a ti de todo lo que me ha pasado en la vida, porque no te conozco. He renegado tanto hasta de la Virgen María también, porque las dificultades que tuve con mi mamá tal vez me han llevado a negarla. ¿Y por qué? Porque no la conozco. Y hoy reconozco que realmente estoy lejos de ti, muy lejos de ti, porque constantemente peco con uno de los pecados más grandes que hay, que es el de ignorarte a ti, el de no tenerte presente en mi vida. Padre, no te conozco. No conozco a tu Hijo, mi Señor, porque ando más pendiente de mis problemas que tener la mirada puesta en lo eterno, tener la mirada puesta en su crucifixión, allí en el huerto de los olivos, conocerlo. No te conozco, porque no leo la palabra, me nutro más de las noticias, me nutro más de todo lo que hablan en el mundo, de las murmuraciones, y no me nutro de la palabra. Solo me vuelvo que escucha únicamente, pero no escudriño, no estudio, no profundizo, y por eso no te conozco. Solamente me convertí en una persona que repite una oración, otra oración, pero no tengo una conversación plena, natural contigo, porque no te conozco. Hoy vengo a reconocer mi pecado de ignorancia, porque no solamente la falta de conocimiento, sino el ignorarte a ti, el no estar pendiente de ti. Gracias, porque hoy me doy cuenta que cuánto me falta y que no estoy preparado, porque no te conozco. Quiero conocerte. Quiero conocerte más y sé que el regalo que me diste de mi Madre María como profesora, como maestra, como auxiliadora, como corredentora, es un regalo lindo y quiero aprender a aprovecharlo, consagrarme a ella, entregarme a ella para conocerte más. Gracias por este mensaje sencillo y contundente, porque sí lo necesitaba
para darme cuenta que no te conozco. Amén. Amén. Y por tanto, cuando no conocemos, realmente hacemos las cosas de manera incorrecta, porque esa es la verdad. Cuando yo no conozco al Señor, hago las cosas de manera incorrecta y no me alisto. O sea, qué dolor. O sea, si uno se pone a mirar las situaciones de Dios, todo el mundo, cómo está, es para que uno realmente se entristezca, porque cuántos no se están perdiendo. Hay muchos que en nuestra familia están tremendamente mal, muy alejados del Señor, viviendo en pecado, haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Eso es el pecado, hacer las cosas que a Dios no le agradan. Y uno quisiera que toda su familia fuera salva, de verdad que sí. Pero ¿cuánto estamos contribuyendo nosotros para que ellos encuentren el camino? Bueno, si es que tú ya lo encontraste. Porque ¿será que tú puedes asegurar que tú eres salva? ¿Tú eres salvo? Si no lo eres, entonces ¿cuánto tiempo vas a esperar para empezar a trabajar por esa salvación? Es necesario trabajar por la salvación. Yo creo que esa es la aspiración que deberíamos tener más fuerte, trabajar por la salvación. Y si tú trabajas por tu salvación, acuérdate de la promesa que dice nuestro amado Rey en su palabra. Dice, si tú crees en el Señor Jesús, tú y toda tu casa serás salva. Pero acuérdate también que la palabra nos dice que necesitas creer en el Señor Jesús y recibir al Señor Jesús. Es necesario creer en Él y recibirlo para que tú puedas estar viviendo en la gracia de Dios. Es a través del Señor que esté en tu corazón que tú podrás esquivar todas las trampas del enemigo. Solo con nuestro Señor Jesucristo allí en tu corazón y la presencia del Espíritu Santo también. Porque el Espíritu Santo, como lo dice Colosenses, dice, nuestro Señor no está aquí corporalmente ya, pero Él dejó a su Espíritu para que estuviera con nosotros. Y si nosotros no recurrimos al Espíritu de Dios, ¿cómo vamos a batallar? ¿Cómo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a estar en la gracia para que de verdad encontremos el camino? Estemos preparados para ese momento en que llegue nuestro Señor. Porque cuando nosotros no estamos en la gracia y la presencia del Espíritu de Dios, realmente se nos olvidan las cosas santas. Y entramos a hacer las cosas que no le agradan a Dios. Entramos a hacer tremendas comilonas, tremendas borracheras, tremendas situaciones donde por el disfrute del placer fácilmente rompes con tus esquemas, en fin, muchas cosas, muchas cuestiones que no son agradables a la mirada de Dios. Es muy importante que nosotros de verdad contemos con el Espíritu de Dios para que podamos recordar. El Espíritu de Dios nos recuerda lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Y ese recordarnos lo que el Señor Jesucristo nos enseñó hará que nosotros querramos no hacer las cosas que están mal hechas. El ejemplo vivo de nuestro amado Dios y Rey, de nuestro Señor Jesús, lo tuvimos en la tierra para que sigamos sus pasos, para que hagamos lo que Él hizo, y que además de eso Él está esperando que nosotros de verdad hagamos, porque así lo dice su palabra, que o sea, si nosotros estamos en su presencia, haremos cosas más grandes que las que Él hizo. Nosotros podremos hacer señales, prodigios, milagros, pero si estamos en la presencia de Dios, si estamos con la gracia de Dios, el Señor nos concede su gracia
es un don inmerecido, porque todos los días pecamos, pero el Señor nos bendice cada vez más con su presencia si nosotros nos esforzamos por permanecer en su presencia, por sanar, por liberarnos, por hacer las cosas que le agradan. O sea, te estás preparando realmente para esa venida segunda de nuestro Señor Jesucristo. Estás preparado para el momento listo, que no alcances de pronto cuando Él venga, pero sí que te llame. O sea, en cualquiera de los dos momentos te vas a tener que encontrar con Él. ¿Y estarás preparado para ese momento? ¿O estás preparando a los que están cerca de ti, que son tu responsabilidad, para ese momento? Interesante. Ve al Santísimo y dile a mi Jesús y a mi Madre María: no te conozco. Te sorprenderá lo que vas a encontrar. Te sorprenderás. Porque lo que tú no conoces, no amas. No amas. A lo que tú conoces, amas. Por tanto, cuestiónate. Un fuerte abrazo para ti. Dios los bendiga.